Doctor Manuel Garzón, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro webinar pre-congreso, el tercer Congreso Internacional de Investigación que tiene la Universidad Norbert Wiener, la Escuela de Posgrado. Con todo gusto, Anika, buenas tardes y qué bueno que ya estén ingresando a la sala los convocados, qué bueno. Sí, son colegas de la institución y también de diferentes regiones de nuestro país, doctor, que nos acompañan hoy en este webinar. Saludos desde Trujillo, Qué dicen ahí. bueno, sí, qué bueno, muchas gracias. En unos 3 minutos damos inicio, doctor. No sé Tranquila, si no se puede, preocupen. no sé si puede probar si puede compartir su material. Sí, ya lo había probado, vamos a ver. Ah, excelente. Sí, ya había probado, pero ahí está, mire. Ah, excelente. Lo voy a abrir, ahí está. Maravilloso, doctor. Gracias. No hay Gracias, por sí. qué. En 2 minutos damos inicio, doctor. Gracias. Tranquila, no se preocupe. Bien, doctor. Doctor Manuel Garzón Castrillón, muy buenas tardes con todos, queridos asistentes a nuestro Congreso Internacional. Este es un evento ¿no? Pre-congreso, es un evento internacional. Tenemos un invitado de lujo, al doctor Manuel Garzón Castrillón. Él hoy va a compartir con nosotros un tema muy valioso, ¿no? Estrategias de búsqueda y análisis de artículos científicos. Muy buenas tardes con todos. Quienes saluda la doctora Anika Remusgo, coordinadora de la Maestría en Ciencias en Enfermería, parte del equipo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes desde antemano por acompañarnos en nuestro webinar internacional pre-congreso del tercer Congreso Internacional de Investigación que está organizando la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. En esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, como reitero, al doctor Manuel Garzón Castrillón. Doctor, me permite tal vez darle una pequeña reseña de toda su trayectoria profesional. El doctor tiene un estudio de postdoctoral en administración en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y tiene un doctorado en administración de negocios en el Instituto Politécnico Nacional IPN ESCA México. Es maestro en docencia en la Universidad de La Salle, en el programa de desarrollo de capacidad empresarial en la Universidad de los Andes y administración
de empresas. Tiene una amplia trayectoria profesional, más de 30 años de experiencia como profesor universitario de maestría y doctorado en administración, profesor invitado en universidades de México, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Panamá, República Dominicana y Colombia en maestrías y doctorados. Investigador senior con ciencia, miembro del comité científico de 18 revistas científicas nacionales e internacionales. En la actualidad tiene 82 trabajos completos de congresos internacionales, 94 artículos en revistas indexadas y arbitradas, 13 libros y 21 artículos de libros. Y además ha sido asesor de 28 trabajos de maestría, 20 de especialización, 12 de pregrado, 23 de tesis doctorales y participa en el tribunal de examen como presidente del tribunal de doctorado, miembro de la Sociedad Colombiana de Consultores Empresariales y el Parlamento Mundial de Educación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos con su amplia trayectoria, ¿no? Y compartir con nosotros nuestro webinar Precongreso, Estrategias de Búsqueda y Análisis de Artículos Científicos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues primero, Anika, muchas gracias por la invitación y a la universidad por permitirme compartir estos conocimientos en este excelente evento de precongreso. Y vamos a empezar compartiendo pantalla. Muy buenas tardes a todos los participantes. Ya hay un número muy interesante de 65 personas. Muy bien. Con base en la invitación que me hace Anika para compartir con ustedes, formulé esta pregunta que será la que orientará la presentación. ¿Cómo pueden los investigadores seleccionar una cartera bibliográfica coherente para la elaboración de un trabajo de investigación con el objetivo de producir una contribución real a la ciencia y el avance del conocimiento de una manera más rápida y efectiva? Creo que eso responde a la convocatoria de estrategias de búsqueda y análisis de artículos científicos, y creo que el origen de toda estas metodologías para el análisis, la búsqueda y el análisis de artículos científicos está en la cienciometría. ¿Y qué es la cienciometría? Es la ciencia que utiliza métodos matemáticos para el estudio de la ciencia y la actividad científica en general, además de medir el nivel de desarrollo y el aporte de la ciencia a las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, desde la cienciometría existe un área denominada la bibliometría, y es con esa bibliometría con la que considero se debe desarrollar una búsqueda y análisis de artículos científicos, porque la bibliometría es un método de investigación documental y la búsqueda y análisis de artículos científicos es eso, buscar documentos, y cuenta con un conjunto de técnicas de investigación e instrumentos. Pero va más allá del simple cómputo de publicaciones y citas, abarcando diversos modelos matemáticos y técnicas analíticas. Y tiene que ver con el análisis de la naturaleza y curso de una disciplina, el avance que ha tenido o no a través de unas facetas de comunicación escrita, dónde está concentrada la investigación, en qué país, en qué universidad, en qué revistas científicas. Para eso se emplean variables pues, que reflejan peculiaridades de los documentos, permitiendo medir con eficiencia y de forma cuantitativa la actividad científica de cualquier medio de divulgación. Y parte de la lógica de que el desarrollo de la ciencia
pues se mide por la cantidad de publicaciones y la calidad de las mismas. Estos métodos bibliográficos tienen una connotación matemática. Esa aplicación matemática y de métodos estadísticos pues permiten analizar el curso de una determinada disciplina científica, de su comportamiento, y con base en la producción científica de mayor impacto, y que es la que nos interesa a nosotros cuando investigamos. Normalmente nosotros debemos identificar cuáles fueron los autores pioneros, los que iniciaron sobre el tema. Y de ahí en adelante los desarrolladores, y finalmente tal vez hasta los comentadores, los que ya aplican eso en en el área del conocimiento, pero ya la aplicación práctica. Entonces, estos métodos bibliométricos pues son antiguos, y ya Cole, Ilse, en 1917, en la historia de la anatomía comparativa, analiza las publicaciones de historia anatómica aparecidas entre 1543 y 1860. Y creo que es considerado el primer análisis con características de la bibliometría moderna. O sea, esto no es tan nuevo, esto existe hace más de 100 años y nosotros debemos aplicarlo para justificar que hemos realizado una revisión, una búsqueda y análisis de artículos científicos de manera, valga la redundancia, científica. Y bueno, en el siglo XVIII ya encontramos unos visos de lo que es la bibliometría. Cuando Frommichen, sobre producción y comercio alemán del libro, hace una revisión. Y Balbi y su acercamiento estadístico a la geografía en general, las áreas del conocimiento. Entonces, los métodos bibliométricos existen desde 1543, ya del 2020 en adelante asumen un papel central en la fundamentación científica. Y bueno, es bien importante, pues, quitarse, develar esa miopía de los indicadores bibliométricos, porque una búsqueda y análisis de artículos científicos basado en bibliometría, pues sirve para distinguir tendencias emergentes, hacia dónde va el conocimiento científico en el área en la que yo estoy trabajando. ¿Cuáles son las tendencias últimas? ¿Qué enfoques le están dando? Para establecer cambios abruptos. He encontrado en procesos de análisis, de búsqueda, análisis de artículos científicos, que hay un tema, por ejemplo, sobre la medición de capacidades de desarrollo de directivos, que del 2010 en adelante la producción científica se disminuyó ostensiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Se le dio respuesta ya no hay interés por parte de los investigadores, los avances ya son los que deberían lograrse. Bueno, también para identificar paradigmas. Por ejemplo, con base en la revisión bibliométrica uno puede establecer qué paradigmas han orientado un área del conocimiento. En los temas que yo trabajo, el direccionamiento estratégico se puede hoy clasificar, después de más de 100 años de investigación, en 4 grandes paradigmas. 1, el básico, el de planeación estratégica. 2, el de recursos y capacidades. 3, el de gestión del conocimiento. Y 4, la etapa evolutiva de las capacidades dinámicas, en la que hoy sería la tendencia emergente frente a la temática que estoy trabajando, que es el direccionamiento estratégico. También nos sirve para la evaluación de la actividad científica, dónde se produce más, quiénes producen más, qué crecimiento ha tenido. De la misma manera, para establecer la calidad de los mejores trabajos en la literatura científica, también para establecer el impacto causado por un trabajo científico en función de indicadores. Uno de ellos es el Journal Citation Report, cuántas citaciones han tenido o ha tenido este artículo científico. Y también para manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes de publicaciones científicas. Estos métodos bibliométricos pues permiten también medir el crecimiento o el envejecimiento de los campos científicos, una evolución cronológica de la productividad de autores por instituciones, y encontramos en temáticas que
por ejemplo, gestión del conocimiento ha estado liderada por los japoneses desde Nonaka y Takeuchi, pero después de eso hay otras áreas, otras universidades que han trabajado mucho, especialmente universidades americanas y universidades de Inglaterra. La colaboración entre científicos e instituciones, esos trabajos conjuntos y publicaciones conjuntas, el impacto y la visibilidad de las publicaciones. Y por eso lo que vamos a presentar como una orientación o como estrategias de búsqueda, pues está basada solamente en la búsqueda en dos bases de datos científicas, WOS y Scopus, que son las más potentes, las más poderosas, las que tienen mayor rigurosidad a la hora de ser evaluados los artículos científicos. Y allí encontramos el impacto y la visibilidad. También el análisis y la evaluación de las fuentes difusoras. Las revistas Scopus y WOS están clasificadas en Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces, dependiendo del cuartil en el que se encuentren, tendrán mayor impacto, tendrán mayor difusión y están clasificadas como las de mayor cientificidad, podríamos llamarlo. Y también la dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes. Y encontramos que se trabajó en áreas de ingeniería y en áreas de filosofía, temas como la ética empresarial, por ejemplo. ¿Y qué premisas debemos considerar para trabajar con estos métodos? Primero, creo que podemos trabajar y determinar cuando buscamos artículos científicos el prestigio del investigador, que se mide a través de su obra, de la cantidad de artículos científicos, de los indicadores de citación, del principal medio de transmisión de la actividad investigativa, pues es el artículo científico. Y que la cita refleja la influencia de la obra de un investigador. Entonces, esas premisas nos van a dar los criterios para trabajar y tomar decisiones. Y aquí es importante tener en cuenta al menos estas 4 leyes. La ley del crecimiento exponencial, que es de Price de 1956, y que plantea que el crecimiento de la información científica ocurre a un ritmo superior al de otros procesos sociales. Cada 10 o 15 años la información global se duplica y creo que hoy eso podríamos decirlo que tiene un crecimiento exponencial. La ley del envejecimiento u obsolescencia de la literatura científica de Price. Él plantea que el conocimiento crece de manera exponencial. Mire, ya lo establecía yo al hablar del crecimiento anterior o de la ley anterior. La ley de productividad de los autores, de Locke, un número reducido de autores produce la mayor parte del conocimiento científico. Y la ley de dispersión de la literatura científica de Bradford. Un artículo reducido de revistas contiene el core del conocimiento científico de una disciplina. Pero todo esto, ¿para qué me sirve? Pues que si yo requiero abordar un tema de investigación, voy a encontrar que hay 1.000.000 de artículos publicados en los últimos 10 años. ¿Cómo hago yo para establecer el core? ¿Cómo no me disperso y nunca voy a poder leer? Se me acabará la vida y no leeré ese 1.000.000 de artículos que hay sobre un tema. Entonces debo decantarlos para aprovechar el poco tiempo que tenemos los investigadores y focalizar mi búsqueda. Entonces, los métodos bibliométricos pues dan muestra de la calidad de la actividad científica a través de datos cuantitativos con unos indicadores basados en percepciones, especialmente por la revisión de pares, y es una evaluación doble o triple ciega, porque no sabe quién es el autor y el autor no sabe quién lo evaluaron, por el número y distribución de las publicaciones, por la productividad, por la colaboración en publicaciones que ahora incluso están restringiendo, porque uno encuentra un artículo escrito por 40 personas, yo dice 40, creo que no contribuyeron a construirlo, pero bueno. De las conexiones entre trabajos y autores científicos, cómo están conectados, cómo han avanzado, del número de citas recibidas, del impacto de fuentes, que también es importantísimo. Usted, cuando entrega un artículo a revisión, van a mirar si sus autores, los que consultó para construirlo, para armar su marco teórico, pues son visibles, publican en revistas científicas Scopus o WOS, de qué cuartil y qué indicador de citación.
del impacto, también de las asociaciones temáticas, análisis de citas comunes, de referencias comunes, de palabras comunes. Con todo esto vamos a proponer una metodología, que es una metodología de un colega que estudió conmigo el postdoctorado en Sao Paulo, que es el profesor Pagani, que además fue acompañado de Kolavesky y de Resende. En el 2015 proponen un método que ellos llaman el método ordinatio. Y ese método ordinatio es la revisión, o nace de la revisión de muchos métodos que existen y de retomar de manera ecléctica los elementos más importantes para ofrecer una estrategia para búsqueda y análisis de artículos científicos. Es decir, cómo se filtran los trabajos pertinentes o se eliminan los que no están alineados con lo que yo necesito. De qué manera puedo hacer una lectura sistemática a través de la pertinencia científica que se define mediante el índice o la fórmula in ordinatio, que ahora lo veremos. Y también vamos a establecer la relevancia científica que se define por in ordinatio, utilizando tres factores. El número de citas, qué tantas citaciones tiene el artículo, el año del factor de publicación e impacto, y ahora veremos en la fase séptima del método ordinatio cómo funciona esto. Porque literalmente cuando empezamos a investigar como que nos rompemos la cabeza y no sabemos por dónde empezar, por dónde buscamos. Porque el trabajo del investigador es muy complejo y es muy extenso y nos encontramos frente a un crecimiento del número de producciones científicas de manera exorbitante, que es directamente proporcional a la aparición también de nuevas revistas indexadas que han pasado por todos los procesos de evaluación para ser incluidas en Scopus o WOS, que son las que vamos a proponer. El trabajo de los investigadores cada vez es más complejo y más extenso y cada vez tenemos menos tiempo. Es una tarea que consume demasiado tiempo, porque hay mucho. Reitero, busquen una temática con una palabra clave, solo pensando en Google Académico. Y ahí encontramos la cantidad de producción científica. Limitamos por fechas y aún sigue siendo un número bastante amplio que no podremos leer. Por eso es necesario tener criterios adecuados a elegir sistemáticamente los trabajos más relevantes. Entonces, la realidad a la que nos enfrentamos es crecimiento exorbitante de revistas y de artículos. Las nuevas tecnologías, pues, es una gran ayuda porque desde casa, sin tener que estar en la universidad, podemos continuar revisando las bases científicas. También se ha creado la necesidad de especialización y de construcción de nuevo conocimiento, y pues el resultado es un aumento de la literatura científica. Y nos encontramos pues que esta metodología del método ordinatio está basada primero en seleccionar en Scopus y Web of Science o WOS. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora lo miramos, vamos a recopilar la información, vamos a clasificarla y finalmente, después de pasarla por un tamiz que nos permita bajar de 1.000.000 a 500 o a 200 artículos científicos que ya creo que son más fáciles de abordar que 1.000.000, pues poder empezar el trabajo ya de lectura y de análisis de los artículos científicos. Por eso es importante ordenar las publicaciones según un conjunto de criterios, que son los que vamos a trabajar. El factor de impacto, el año de publicación, el número de citación. Y pues que no nos pase lo de la caricatura, científicos en apuros. Por favor, cítenos, porque queremos aparecer en las búsquedas de los investigadores de las bases de datos. Esta es la base de datos Scopus, que contiene a partir de artículos más de 3.700 revistas, que en Open Access tienen más de 2.100 libros y más de 8 millones de memorias de ponencias de congresos y más de 8 millones de documentos en Open Access, más 39 millones de documentos. También hay otros que son de paga, que uno debe poner su tarjeta de crédito y para poder acceder a los artículos.
La otra base de datos es la Web of Science, que antes se llamaba ISI, Institute for Scientific Information, y que es la colección más antigua, que es una colección que va de 1900 a la fecha y que tiene uno de los mayores números de revistas y de artículos científicos en todas las áreas del conocimiento. Entonces, lo primero que podemos hacer con la búsqueda a través de esta metodología y creo que todas las metodologías bibliométricas es hacer un análisis de cocitación por países, de cocitación de palabras claves, que es como las vamos a buscar, del análisis de cocitación de revistas citadas y del análisis de cocitación de categorías temáticas. Y eso nos permitirá tener gráficas como estas, que es parte de una investigación, de una publicación que yo hice en el año 2019 con un doctorando de la UNAM, de la cual soy profesor y director de tesis, y revisamos desde 1987 hasta el 2020 en Scopus el número de artículos científicos año por año, también el número de citas de esos artículos y cómo iba al final del 2018 declinando. Y luego clasificábamos por el número de citaciones en Scopus y en WOS los autores más relevantes y les dábamos un orden. Y luego buscábamos también clasificarlos por el número de artículos de estos autores, por la eficiencia, por las citas, por la eficiencia de las citas, para quedarnos con los mejores de los mejores y aprovechar al máximo el tiempo. También podemos desarrollar estas gráficas con Bosweiber para establecer la red de autores y definir los más importantes y concentrarnos en ello para no perdernos, porque es un maderam, una cantidad de artículos. También podemos establecer cuáles son las revistas más importantes. Por ejemplo, en este caso que trabajábamos sobre análisis bibliométrico sobre entrepreneurship, pues veíamos que las primeras 5 revistas más importantes con el mayor número de citaciones son estas: Journal of Business Mentoring, 1660 citas. Entonces decía, bueno, me voy a concentrar en esas revistas y en los autores que ya clasificamos. Y entonces podemos ver las citas compartidas y establecemos las revistas donde están publicadas. Y aquí están ya con palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves que nos permitieron mejorar nuestra búsqueda? Hemos hecho ejercicios con 50 palabras clave, luego bajamos a 15 y a 20 hasta llegar a las más importantes, a las que le apunten, focalizando lo que nosotros necesitamos investigar. También vamos a encontrar las características más utilizadas, las palabras claves más utilizadas, los países en los cuales se concentran las publicaciones, ya lo decíamos, en Estados Unidos y Canadá, y bueno, en Ecuador había muy poquitas, en Chile muy pocas, en Eslovenia, y aquí están todos los países que nos permitieron revisar. Aquí estaba Perú citado con solamente un solo artículo sobre ese tema. Las palabras claves, cuáles las que nos daban mejor resultado, en este caso sobre gestión del conocimiento, pues Knowledge Management. Y también las revistas, cuáles eran las más importantes para no desviarnos del proceso. También la citación, cuáles eran los autores más citados. En el caso de Entrepreneurship, pues es Nonaka y Takeuchi, en gestión del conocimiento. Y bueno, ahora sí, bienvenidos a la metodología. Para lograr eso que mostramos, lo primero es que definimos o se define por Pagani, Kowalewski y Resende 9 fases para desarrollar la búsqueda y el análisis de artículos científicos. Lo primero que debemos tener, y parece obvio, pero tenemos que decirlo, debemos establecer la intención de la investigación, un gran tema, una pregunta de investigación. Si ya logramos en el protocolo establecer un problema de investigación, pues tenemos la intención de la investigación. La segunda fase es desarrollar una investigación preliminar exploratoria con palabras claves en las bases de datos. Mi recomendación, reitero, son las bases de datos Scopus y WOS. La fase tercera es la definición y combinación de palabras claves en las bases de datos. Porque por una palabra clave
Acknowledge Management, gestión del conocimiento, ahora miraremos con unos ejemplos. Cuarto, una búsqueda en las bases de datos, luego viene un procedimiento de filtrado, porque allí vamos a encontrar en la fase 4 que tenemos sobre una palabra clave 40.000 o 50.000 artículos o más. Entonces lo restringimos a los últimos 5 años y se disminuye, y finalmente el proceso de filtrado con una fórmula matemática. Una vez aplicamos la fórmula que nos exige identificar el factor de impacto, Q1, Q2, Q3 o Q4, que es la clasificación de las revistas, el año de publicación, que lo vamos a trabajar en los últimos 5 años, sin olvidar que también a veces, o casi siempre, los temas que trabajamos tienen antecedentes de hace 20 o 30 años, entonces debemos consultar cuáles son los pioneros, los que empezaron, y luego sí concentrarnos en los últimos 5 años y la producción. Y finalmente el otro criterio es el número de citas. ¿Cuántas citas ha tenido cada artículo? Clasificamos los trabajos utilizando el método in ordinatio, y luego sí, ya nos queda un número mucho más pequeño. Si ponemos el ejemplo de 50.000, lo más seguro es que nos quedan 300 o 400 artículos, y creo que ahí podemos hacer otro filtro y podemos bajar el margen de los años y trabajamos solo 3, y entonces nos quedan 200, y creo que ya esos los podemos trabajar. Entonces pasamos a la búsqueda de los documentos completos y desarrollamos, los bajamos y empezamos a hacer el análisis de contenido en la lectura final de esos, no de los 50.000. Entonces la intención, que es la primera etapa, pues que ustedes tengan un problema que aunque ustedes no lo hayan delimitado, puedan comenzar a procesar a partir de palabras aleatorias y desarrollar su intención a medida que explora la base de datos. Porque esto uno aprende a hacerlo primero haciéndolo, no hay otra forma. Y segundo, si ve que hay pocas publicaciones, voy aumentando el número de palabras clave. Entonces, la exploración preliminar, para este ejemplo, lo trabajamos con Knowledge Management, Acknowledge Management Theoretical Models, Learning Capacity, Organizational Learning, Organizational Innovation, Intellectual Capital, Technologies for Acknowledge Management. Realizamos una búsqueda preliminar con esas palabras en esas bases de datos, pero también las podemos cruzar, porque es Knowledge Management and Organization Learning, o Intellectual Capital, o Technology Knowledge Management. Las combinamos para tener una mayor opción de búsqueda. Y con eso, pues también podemos usar Mendeley, que es una muy buena herramienta, y Zotero, pero realmente, a mi juicio, Mendeley, Scopus y WASP creo que cubren con todas las necesidades del investigador. Combinamos esos términos, exploramos con el administrador de referencia seleccionado y pues encontraremos una cartera bruta de resultado de esta fase, 50.000, y entonces empezamos el filtrado para que alguien trabaje por nosotros. Y yo lo hago en una hojita de Excel y hasta en la fórmula matemática, y hago el vaciado de la referencia completa, incluyendo el DOI, para después buscarlo rápidamente y aplico la fórmula, y entonces ya me pongo así como está la gráfica, literalmente. La hojita de Excel me va a hacer el filtrado. Ese filtrado pues va a tener los criterios de los que ya hemos hecho alusión, el factor de impacto a 5 años, en las revistas Scopus y WASP, reitero, Q1, Q2, Q3 y Q4, el número de citas y el análisis de los aspectos principales en los tiempos. Esta es la fórmula. Y F es el factor de impacto, que es una ponderación que la vamos a trabajar de 1 a 10, que debe ser atribuido por nosotros. Si es el Q más alto, el de mayor impacto, pues tendrá 10, el otro tendrá 7, el otro tendrá 4, el otro tendrá 2. En los artículos Scopus, WASP, JCR, Journal Citation Report especialmente, y para ubicarlos, pues aparece eso en cada revista. También el año de publicación, Research Year, es el año en que se desarrolló la investigación, 2022, 2021. El año de publicación se publicó en el 2022. Y la sumatoria, que nos da la cantidad de veces que la sumatoria CI,
las veces que a la fecha se ha citado. También está ahí en cada revista, dice citado por 50 veces, 30 veces, 1000 veces. Eso aplicado, entonces nos permite trabajar, y una vez clasificamos los trabajos con inordinatio, esta fórmula, debemos encontrar la versión completa de los documentos seleccionados, que el artículo pues a veces no está disponible libremente, pero es relevante, pues toca comprarlo, ¿no? Nos toca sacar la tarjeta de crédito y pagar 20 o 30 dólares por un artículo. Luego viene el análisis sistemático de los trabajos, y para eso mi mayor recomendación es usar el Atlas TI para hacer análisis de contenido, que nos permite hacer análisis semántico de elementos de coincidencia, de divergencia entre los investigadores. Normalmente uno utiliza esta búsqueda para armar su marco teórico. Durante esta fase, pues el investigador buscará aquellos aspectos considerados relevantes para su trabajo: autores principales, variables identificadas, resultados logrados, modelos propuestos, comparación de vacíos, comparaciones, perdón, y especialmente vacíos de investigación. Seguramente con eso va usted a justificar por qué va a desarrollar esa investigación. También posiblemente encuentre clasificaciones, formas de clasificar los modelos, como ya dijimos, y seguramente definiciones, conceptos. En ciencias sociales encontramos tantos conceptos que a veces nos toca construir uno nuevo que retome los elementos en los que hay coincidencia entre los actores más relevantes. Y en este diagrama de flujo podemos encontrar el proceso: establecer la intención de la investigación, hacer una investigación preliminar a través de palabras claves, luego combinar esas palabras claves, la búsqueda final en las bases de datos, filtrado a través de la fórmula. Si no está alineado con el tema, pues ya, o está repetido, se elimina. La identificación de ese factor de impacto, etcétera, con la fórmula. La búsqueda de los documentos completos, el artículo completo se encontró, sí, entonces vamos a leerlo, no, entonces necesitamos adquirir el artículo. Y bueno, pues los métodos bibliométricos pueden constituir uno de los procederes más empleados para el análisis de los campos científicos. Estos métodos permiten el análisis de grandes volúmenes de información a partir de datos cuantificables. No nos vamos a perder en los 50.000, nos quedamos en 200 o 300. Hacer análisis amplios de repertorios bibliográficos y establecer relaciones entre producción científica y campos del saber. Estos métodos bibliométricos también permiten evaluar el avance de la ciencia, los indicadores, pues el H, que es de publicaciones que se han citado, y el factor de impacto en los últimos 5 años. También quiero mostrarles que con base en eso se pueden elaborar artículos científicos. Entonces, aquí vamos a mostrar un artículo científico que publicamos hace poco sobre capital intelectual. Y este artículo, que es de revisión y análisis bibliométrico, está elaborado con base en el método ordinatio. Ahora les voy a mostrar. Y tenemos aquí la producción científica de capital intelectual. De ahí nosotros hemos propuesto unas hipótesis, y esto nos ha permitido hacer una búsqueda de modelos, por ejemplo, de los modelos más citados, los objetivos, los componentes que ellos tienen. Materiales y métodos fue el método ordinatio, y los resultados de investigación, pues toda la cantidad de artículos que encontramos. En este caso seleccionamos 253, 7 libros, 21 capítulos de libros, 78 conferencias publicadas en nivel Scopus, y cómo se ha ido acumulando el conocimiento desde el 47 hasta el 2021, que fue cuando hicimos el corte de capital intelectual, con unos picos, miren, 2005, y con otros picos. Doctor Manuel, doctor Sí, Garzón,
Se quedó solamente ahí mostrándonos el icono del artículo, pero no logro abrirlo. No sé si puede volver a... Sí, Caray, por favor. vamos a ver, Gracias. claro que sí, no, no, con gusto, vamos a ver, sí, aquí estaba, pero yo estaba aquí ya. Ese sí se ve ahora, una Sí, sí, gráfica, perfecto. bueno, una gráfica Gracias. de la acumulación, de la búsqueda de artículo, de cuáles eran las palabras claves y su evolución, mire, desde las más importantes, Knowledge Management, Intellectual Capital, Society and Institution, eh, de cómo se concentra realmente esa en Bosweiber, cómo podemos graficar esos resultados, como lo mostramos en la presentación. Podemos hacer un dendrograma también para definir cómo se van decantando esas palabras claves. Podemos jugar enormemente con esto, las palabras claves y dónde aparecen. También los proceeding, estas son las congresos científicos con publicaciones tipo Scopus o WOS y las revistas científicas donde se concentran. Entonces ya no buscamos en otras, vamos a Journal of Intellectual Capital, por ejemplo, ¿sí? Y el total de citación, y aquí está Journal Intellectual Capital, es el que más citaciones tiene, y así podemos hacer, discúlpeme la expresión que voy a usar, pero jugar con esos datos para concentrarnos, para focalizar nuestra búsqueda y nuestra construcción. Aquí están los actores más relevantes con un indicador, un índice, los años de publicación, el total de citaciones. Aquí ya consolidamos los autores más importantes sobre el tema, el análisis bibliométrico, cómo están definidas, se me voló aquí, la colaboración entre autores, cómo se da, en qué países y entre qué autores, y cómo se puede trabajar más de un autor y sus palabras claves. O sea, tenemos las universidades, en este caso en Colombia, ¿sí? Y en el mundo, veíamos la Universidad del Atlántico en Colombia, Universidad de Medellín, pero pues Islamic Edge University sobre ese tema ha trabajado más que cualquier otra, y las ubicamos en el mundo, en Estados Unidos 125, en Inglaterra 50, o sea, nos permite el panorama más completo para lograr tener claridad sobre estas temáticas. Entonces yo preparé 40 minutos pensando en dejar un tiempo para que podamos conversar, como Santiago por allí al inicio lo planteaba. Entonces, Anika, estamos para tratar de dar respuesta a lo que consideren podamos ampliar del auditorio. Muchísimas gracias, doctor, por la Ahí está extraordinaria Santiago, presentación. ahí está Sí. Santiago que nos dice que el problema para un Nobel investigador es no ser parte de una universidad, lo que limita sus pretensiones. ¿Cómo se puede hacer investigar? ¿Cómo o qué puede hacer el investigador para poder publicar un artículo de investigación? Bueno, Anika me presentaba a mí como profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, y es cierto, estoy vinculado, ya estoy pensionado, ahora estoy vinculado como profesor de cátedra, invitado por muchas universidades en Iberoamérica. Investigo desde mi fundación. Entonces, mi fundación se llama Fundación para la Investigación y el Desarrollo Educativo Empresarial. Tengo mi grupo de investigación registrado en el Sistema Nacional de Investigadores de Colombia, y eso me permite acceder con la producción que tengo a recursos de bolsas de investigación nacionales e internacionales. Y bueno, independientemente, hoy ya no pertenezco de planta a una universidad, pero continúo investigando. Esa no es una limitación. Yo creo que los artículos científicos de las bases de datos abiertas permiten hacer una buena investigación. Y luego es identificar dónde usted puede empezar a publicar, porque uno no nace sabiéndoselas todas. Y en el primer artículo que uno envía y que le regresan diciéndole, señor, le agradecemos mucho, pero no cumple con los criterios de la revista. Ese debe ser como el primer llamado de atención. Oiga, creo que me falta hacer algo más, pero no para perder ya el impulso, sino al contrario, para tomar mayor impulso.
revisar qué piden, cumplir con las exigencias de los pares y después de eso creo que sale su primer artículo y creo que uno se vuelve hasta loco. Ahora con Facebook empieza a ponerlo a Facebook, en LinkedIn. Oiga, me publicaron mi primer artículo y ese es el inicio, pero nadie nace aprendido y uno aprende a investigar solo, única y exclusivamente investigando. Entonces no se debe desalentar, creo que usted lo puede hacer y si es muy novel como usted lo plantea, mejor porque va a tener más ganas, más fuerza, más deseos de hacerlo y el deseo motiva. Y la necesidad de lograrlo, la necesidad de logro creo que lo va a impulsar. Eh, por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿una salida para el colega es postular su ingreso a cualquier universidad del país? Claro. Mire, hay un dato bien curioso. Hace poco lo leí y dice que en América Latina y especialmente en algunos países como Ecuador y como Perú, los niveles doctorales de los profesores son escasos. Entonces, creo que uno vinculándose desde licenciado o bachiller y empezar a hacer carrera en una universidad, puede hacer su maestría o luego pasar al doctorado, pero hay que primero gatear, luego correr un poquito y caerse y luego ya salir corriendo y luego ir a... Esta es una carrera no de 500 metros. La carrera del investigador es una carrera de 40 kilómetros, de muchos años. Y cuando uno se compromete, pues lo hace para eso, no para hoy o para un año, no. Es una carrera de largo aliento. ¿Cuál es el porcentaje de profesionales con grado a nivel mundial? Pues es bien, esa pregunta es muy difícil de contestarla con una sola expresión. Cada país ha logrado un desarrollo. En el caso de Colombia, de los investigadores que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigación, hoy somos 7.500, si no estoy mal, doctores en diferentes áreas del conocimiento. Y el grueso de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores es de cerca de 35.000, entonces ahí podemos sacar un porcentaje. Pero en Brasil, por ejemplo, cuando la condición sine qua non para ser profesor en Brasil, con las universidades públicas que ofrecen programas gratuitos, pues ha permitido un crecimiento que hoy debe estar por el orden de unos 18.000 doctores anuales graduados. En Colombia estamos graduando 1.800, el 10% de Brasil. Y entonces tenemos mucho por hacer, ¿no? En Corea, pues el número de doctores, porque se invierte el 6.8 del PIB en investigación, desarrollo e innovación, pues es del orden del 20% o 25% de los profesores del sistema de investigación. Entonces no hay un número, lo que sí podemos decir más bien, y tengo por aquí un dato que quiero compartirle, es que nosotros trabajamos en diferentes tipos de universidades también. No todas buscan tener doctores. Es más, de pronto ni les interesa. Mire esta clasificación de las CIES con la taxonomía de Carnell, Basic Classification del 2021. La mayoría de las universidades de América Latina son universidades de docencia. Entonces, los profesores repiten libros, pero no investigan. Además, tienen una carga de docencia muy alta, 25, 30 horas a la semana, y tienen una producción menor de 100 documentos anuales y no ofrecen programas de doctorado. Estos son los college. La segunda clasificación es la universidad de docencia que investiga. Estos son colleges de excelencia con acreditación y producen más de 100 documentos anuales y tienen programas doctorales. En el anterior, en el primero, el 95% de sus ingresos son las matrículas. Aquí hay matrículas, hay investigación y otros ingresos por consultoría o por spin-off ya en universidades de docencia que investigan. Y las universidades
de investigación o universidades doctorales producen más de entre 1.000 y 2.000 documentos al año y gradúan más de 20 doctores por universidad al año, y los ingresos están concentrados en investigación, en donaciones y en matrícula. Entonces, veamos ese dato. ¿Cuántas universidades pertenecen al ranking más importante del mundo en el 2022? Este es el ranking de Shanghái. Estas son las universidades que investigan en el mundo. Harvard, Stanford, Massachusetts, Cambridge, California, Princeton, Oxford, Columbia, California Institute of Technology y la Universidad de Chicago. Ahora veámoslo en Colombia. Pues hay 8 que están solamente hay 2 entre los primeros 1.000. De Perú, en el ranking de Shanghái no hay ninguno entre los primeros 1.000. En el caso, ¿y qué indicadores tiene? Para que usted se haga una idea. La calidad de la educación, el número de egresados premio Nobel o medallas Fields, que es la medalla internacional sobre matemáticas, que es como el premio Nobel de matemáticas. Eso le da un porcentaje interesante. La calidad docente, ¿cuántos premios Nobel o medallas Fields tiene entre los profesores? La calidad de la facultad por la citación, el Journal Citation Report, los resultados de investigación en Natural Science, especialmente, y los artículos publicados en Scopus y WOS, y el rendimiento por cápita, que es el rendimiento académico per cápita. Ese es uno. Esta es otra, la Higher Education. Aquí ya hay algunas de Perú, entre ellas la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la primera en este ranking, pero las primeras en el mundo, otra vez, miren, Oxford, Harvard, Stanford, estas son universidades de investigación. En Colombia, pues hay 12 entre las primeras de este ranking, y estos son las evaluaciones, mire, en cuentas de reputación, las citaciones, la producción científica, y así para cada cosa. Entonces, pues creo que lo básico es que lo ideal, el patrón de producción es que la investigación básica más la aplicada se dé en revistas científicas, el desarrollo técnico y tecnológico en patentes y luego la transferencia a la sociedad es el patrón ideal. Pero todavía en investigación básica y aplicada estamos muy bajitos en América Latina. Tal vez se destacan Brasil y luego México entre los de mayor producción científica. Entonces, no sé, tenemos afortunadamente mucho por hacer. Y ese es el gran reto, porque imagínense que todo esté hecho. Bueno, vamos a ver, aquí hay una pregunta que dice que en cuanto a las pymes, después de pandemia, en temas de management y tecnología, ¿cuál es el comportamiento de los países de América del Sur? Mire, primero yo creo que las pymes es un tema de management muy interesante porque en los países en general representan un porcentaje muy alto del número de empresas de cada país. En Colombia representan el 95%, de manera que la importancia frente al número de empleos que genera y a la producción, pues es vital para el funcionamiento de un país. Igual pasa en Perú. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues que son los que más afectación han tenido porque no estaban preparados para afrontar un cambio tan fuerte que implica especialmente la transformación digital. Algunas empresas grandes en Perú habían como esperado un poco para invertir lo necesario en transformación digital, especialmente las grandes empresas del Perú, pero con la pandemia tuvieron que reorientar esos presupuestos para poder sobrevivir, porque sin un cambio tecnológico tan fuerte como el de la transformación digital, no se podía dar respuesta a una época de pandemia y hoy a una de pospandemia. En los temas de direccionamiento estratégico trabajamos uno que tiene que ver con capacidades dinámicas, y creo que es el tema de frontera que permite a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas afrontar con relativo éxito estas situaciones de cambio permanente, porque es cómo dar respuesta a la dinamicidad del entorno. Entonces los invito, si quieren buscar Manuel Alfonso Garzón, capacidad dinámica, van a encontrar un número bastante amplio de publicaciones que permiten orientar al deber ser
de la gestión o de la dirección estratégica para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en América Latina. Creo que eso puede ayudar mucho. Aquí hay un Santiago que es el más activo, dice un interrogante por palabras clave, existen limitaciones. No, lo que pasa es que Santiago se debe trabajar en dos frentes y quiero mostrar un taller que tengo diseñado, es más, se los vamos a ofrecer para que los que quieran tenerlo lo puedan tener sin ningún problema. Es este, ya lo muestro, es el taller inicial, porque una cosa es la búsqueda de palabras claves y otra es el número de palabras claves que acompañan un artículo científico. En muchas publicaciones le ponen limitaciones al número de palabras claves que uno puede poner en un artículo o escribir. Ponen 5, máximo 5 o 6, pero en la búsqueda no. Entonces uno, mire este ejercicio. Este lo hizo una alumna mía de Panamá, está trabajando sobre cómo los modelos de certificación internacional de sostenibilidad facilitarán el diseño contextualizado de indicadores financieros y no financieros dirigidos a la toma de decisiones financieras sostenibles por parte de los directivos de hoteles de Panamá. Entonces, ella con el método ordinatio, en la primera fase, la segunda fase, la primera es la intención, que era la que estaba leyendo. Mire el número de palabras claves que hizo. 28, solo sin combinar todavía. Luego hace la combinación, ¿sí? Y luego empieza a buscar. La segunda fase tiene que ver con, y quiero mostrarle también, es aquí Excel, para que no tenga que salirme y volver a entrar. Creo que ahora me confirman si lo están viendo, está abriendo, está pesadito, pero es como se condensa, se basea, se concentra, se transcriben las fases 4 en adelante del método ordinatio. Entonces aquí está la combinación de palabras, la base de datos, los resultados de la combinación y el artículo con su título y el link para poder bajarlo directamente, porque si me queda entre los clasificados con la fórmula, pues ya no tengo que volver a buscarlo, simplemente lo doy enter aquí y ya. Con la fase 5 y 6 ya voy, mire aquí este amigo le quedaron 95 y esos son los que organizó, mire 95 que son los que está trabajando. Doctor, no se visualiza ¿No el se ve? Excel. Bueno, No, vamos a salirnos gracias. y volvemos a entrar para poder mirarlo. Entonces, fase 1 o fase 4 más bien, la búsqueda, un número bastante enorme. Luego le aplico la fórmula y me quedan 95 artículos que son entre conference paper y todos son open access y libros. Mire, 95. Ya con 95 se concentra a bajarlos, ya los tiene listos. Está aquí el DOI para poder acceder. Entonces, ayuda, facilita y no hay límite en las palabras claves para buscar. Para publicar, algunos editores sí nos ponen un límite a las palabras claves que llevan nuestros artículos. Marco dice, si bien es importante mantener la rigurosidad metodológica, ¿cuál es su opinión respecto a que el estímulo a la actividad investigativa pasa por poner menos limitaciones? Pues, discúlpeme y me gustaría que tomara el micrófono, si el micrófono y nos lo hiciera verbalmente, porque no la entiendo y para dar una respuesta sobre lo que no entendí creo que no vale la pena, ¿verdad? Bueno, de Arlet, voy a estar en Lima en octubre, pero el problema es que estamos muy enredados. Voy a estar el 11, llego el 11 de octubre, estoy dando, llego el 12 de octubre, estoy dando clase 13, 14 y 15 y me regreso el 16. Tenemos una invitación que ha hecho Anika para que vaya a la universidad Norbert Weiner el viernes en la mañana, pero creo que no nos alcanzaría para hacer un taller.
andamos muy enredaditos, pero bueno, sería ver si se pueda programar virtual y ir haciéndolo, ¿no? Se va haciendo el taller 1 que está en Word y se van definiendo las palabras claves, la combinación de palabras y luego que tengan acceso a Word y Scopus cada participante para que pueda ingresar a la base y empezar a decantar, exportar eso a la hoja de Excel que se las mandaría con anticipación con la fórmula y luego sí dejar que la fórmula trabaje por ustedes y que queden decantadas las revistas que se sugieren, puedan consultar y que apuntan al tema y a las palabras claves que usted buscó. Con todo gusto, Ale. No sé si nuestro amigo Marco nos explica un poquito porque no le entendimos la pregunta. Discúlpeme, por favor. Muchísimas gracias, doctor Manuel Garzón Castrillón, por tan extraordinaria presentación. Nos ha compartido como una pincelada de inicio todo lo que es las estrategias de búsqueda y análisis de artículos científicos, que en sí no esperamos no tenerlo solo una mañana en nuestra Universidad Norbert Wiener, en la escuela de posgrado, sino invitarlo a desarrollar en sí este taller tan importante y a la vez compartir toda su valiosa experiencia para fortalecer el desarrollo de investigaciones en nuestra escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener, doctor. Muchísimas gracias. Ahí veo manitos levantadas. Santiago. Sí. Veamos a Santiago qué dice. Él ha sido el más activo. Sí, por favor, si le dan la facilidad para que Santiago pueda tomar la palabra. El otro chico dice que no tiene audio. Ok. Sí, ¿Me escucha? sí, Sí, te escuchamos, adelante. Doctor, y a la universidad, muchísimas gracias por este webinar muy interesante. Realmente para mí complementa lo poco que estoy aprendiendo. Interesante, por ciento. Las interrogantes son millones y millones y millones de interrogantes que puede haber en este proceso. Y realmente, si no complementamos todo esto en este proceso para aprender a investigar y ser parte de este conglomerado universal de la ciencia, es necesario un esfuerzo único, personal, compromiso moral y ético en todo sentido, ¿no? Y creo que me ha respondido las interrogantes en el sentido exacto de la palabra. Y sí, en verdad, yo al menos se puede decir un comentario muy personal que encontraba una serie de limitaciones, ¿no? Naturalmente, yo soy parte de una universidad, claro, como egresado, pero en cuanto a algunas como plataformas de búsqueda como EBSCO, ERIC, con las mínimas palabras que pude haber encontrado o buscado o metido en el proceso, solamente pues encontré, digamos, un artículo, ¿no? Un artículo. Entonces eso que como que me ha limitado o debe haber algo que las universidades están obviando o porque no somos de repente parte de una X situación, por decir profesor universitario. Entonces son limitaciones que a veces nos cohíben en cierto modo, pero que no nos baja la moral o la intensidad de seguir trabajando en esto por ser parte de este proceso. Muchísimas gracias, doctor, y en verdad muy interesante ese proceso de esa metodología que ha puesto y lo voy a poner en práctica. Gracias por esa iniciativa tuya de la universidad. De la universidad también gracias. Le voy a enviar a Nika en la presentación el artículo donde está la base de la metodología, que no es un artículo que yo publiqué, que es un colega que hizo conmigo el postdoctorado, una hoja de Excel para el taller de Excel para decantarlo con la fórmula y el taller de Word con ejemplos para que ustedes vayan aplicándolo. Esos 4 elementos se los puedo compartir a través de Anika y que ella se los envíe a ustedes. Todos enviaron para inscribirse su email, entonces creo que es interesante que los puedan revisar. Muchas y gracias. Agradecerle Doctor. Nuevamente a Anika por la invitación. Es la segunda vez que apoyo la universidad y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Garzón, por haber compartido su valiosa experiencia. Damos una breve presentación de nuestro evento que vamos a tener el 20 al 22 de octubre. Kelly, no sé si por favor puedes compartir para invitarnos a nuestro tercer Congreso Internacional de Investigación.
que así la talla del doctor Manuel Garzón, vamos a tener ponentes internacionales y también investigaciones y presentación de trabajos de investigación que se va a compartir hasta el 5 de octubre para que puedan enviar sus manuscritos, tanto puede ser trabajos en proyecto como investigaciones ya concluidas. Kelly, por favor. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, quiero compartir la pantalla, pero no tengo el acceso, me parece, para compartir. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí, ya puedes, por favor. Gracias. Perfecto, gracias. Perfecto. ¿Ya se ve la pantalla? A ver, no sé si Todavía puedes no. volver a... No se ve. ¿No? Ah, perfecto. Un segundito. Si gustas, te ayudo a compartir. Sí, por favor, porque no, tal vez no. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ah, perfecto, Sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Kelly Vera. Yo soy la asesora encargada de llevar las inscripciones a lo que es este congreso que tenemos ahora, 20, 21 y 22 de octubre. Será de forma online. En este caso es un congreso internacional donde no solamente van a haber ponentes de la talla del doctor que acaba de darnos su ponencia, el doctor Garzón, sino también de docentes y ponentes internacionales, ¿no? En este caso, el congreso va a ser 20, 21 y 22 de octubre. Bien, bueno, los temas a tratar principales dentro de la ponencia serán salud y bienestar, educación de calidad, sociedad y transformación digital, ¿no? Y en este caso, pues, estamos muy también interesados en que ustedes puedan aprender de las nuevas tendencias y temáticas para que los ayuden en su crecimiento también profesional y personal, ¿no? En este caso, nuestro congreso tiene un costo de 40 soles para público general, nacional, y también para extranjeros, perdón, creo que se colgó. El costo es 40 soles participantes nacionales, 15 dólares participantes internacionales, y por otro lado tenemos la inscripción de ponentes, que son las personas interesadas en realizar una ponencia dentro de nuestro congreso. Para esto, antes de cualquier inscripción o pago, deben enviarnos sus trabajos de investigación para que sean evaluados, y una vez que sean aceptados, recién realizarían su pago de 100 soles, que sería como ponente. Bien, una cosa es asistentes y otra cosa es ponentes. Son dos montos, 40 soles por asistentes y por ponentes son 100 soles. Se les da un aproximado entre 15 a 20 minutos dentro del evento, con un horario ya predeterminado para que puedan realizar su exposición. El proceso de inscripción es el siguiente. Deben enviar una ficha de inscripción previamente, como las que está presentándose en la pantalla. Puede ser por el correo o también por el WhatsApp. En este caso, ese es mi número, 924-804-194. Si gustan, para mí también es bastante fácil comunicarme por allí. Por mi correo de la Universidad Wiener, que es kelly.vera@uwiener.edu.p, o el correo que está generalmente dentro de la web, que es del Congreso, Congreso Multidisciplinario epg@uwiener.edu.p. Bien, en este caso ese es el proceso para la inscripción. Formas de pago. Muchas personas me consultan, me pueden enviar algún número de cuenta o cómo se realiza el pago. Nosotros actualmente estamos trabajando a través de pagos varios. Si ustedes manejan el aplicativo tal vez en su celular de Interbank o BBVA, lo pueden hacer a través de su app como pago de servicios, Universidad Wiener, y allí les va a aparecer la opción pagos varios. Ustedes ponen su número de DNI o el nombre si le piden su nombre y ponen el monto a pagar. En este caso son 40 soles por inscripción. Otra opción que también es bastante sencilla, que muchos las han tomado, es a través de Newbies. Es un pago, es un link que se les envía al momento de la inscripción para que puedan hacer su pago a través de Internet, como una compra por Internet, y ese sí es cualquier tipo de tarjeta, sea crédito o sea débito. Bien, en ese caso, de esa manera tenemos el proceso de inscripción. Ahora, si ustedes están interesados en conocer de manera más
más visual lo que es la información del Congreso, bueno, lo pueden hacer a través de nuestra web y ahí van a poder ver toda la información, incluso también dentro de lo que es la plana docente y los temas más de manera más detalladas, pero igual yo se los puedo enviar como archivos también a sus correos, a sus WhatsApp si me lo solicitan. ¿Bien? En ese caso, bueno, sí sería todo respecto a lo que es la inscripción, sí animarlos porque el Congreso va a estar recontra interesante con los docentes que tienen mucho conocimiento dentro del tema y que nos va a ayudar mucho a nuestro crecimiento profesional. Muchas gracias, Ánica. Muchísimas gracias, Kelly, asistente de todo el proceso de ingresos y admisión de nuestro tercer Congreso Internacional de Investigación. La Escuela de Posgrado de la Universidad Wiener, como ustedes se han dado cuenta, se han revisado en la portal. Hay docentes internacionales, investigadores importantes que van a compartir sus experiencias en este evento. Más allá del costo, que es algo muy simbólico, nos interesa sumar y fortalecer junto a ustedes ¿no? la difusión y el desarrollo de la investigación. Tienen hasta el 5 de octubre para enviar sus resúmenes. Ahí están los correos compartidos por la señorita Kelly Vera. Y si tienen más de 2, 3 trabajos, es igual, ¿no? O sea, si es que salen elegidos y aprobados sus trabajos por el comité de revisión, por cada trabajo se deposita un monto de 100 soles en calidad de ponente, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Reiteramos nuestra alegría de haber compartido con ustedes este webinar junto a un ponente de primera, el doctor Garzón. Él va a compartir con nosotros también actividades de congreso previos a nuestro evento y esperamos tenerlos en todos ellos. Estaremos enviándoles las invitaciones respectivas. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y nos vemos en el congreso el 20 de octubre. Gracias, muy buenas noches nuevamente.